La democracia más antigua del mundo, que son los Estados Unidos de Norteamérica, entre los años 1787 y 1789 aprobaron su constitución, y es la única constitución que ha estado vigente hasta nuestros días, con una serie de enmiendas, obviamente, que lo que han hecho es agregar algunos textos que se les escapó a quienes crearon los Estados Unidos de Norteamérica. La República del Ecuador, creada en 1830 a partir de la separación de la Gran Colombia, ha tenido 22 constituciones. Si nos comparamos con los Estados Unidos, desde el punto de vista de la estabilidad política y obviamente desde el punto de vista de los resultados económicos, llegamos a la conclusión que los problemas de los países no se solucionan con constituciones, porque si de eso se tratara, pues el Ecuador fuera una potencia mundial. Definitivamente, yo sí creo que actualmente es necesaria una nueva constitución, porque la constitución del 2008 diseñó un esquema institucional para lo que sería el gobierno autoritario, abusador del poder, concentrador del poder, y que institucionalizó la corrupción en el país, como fue el correísmo. Yo no creo que el Ecuador es un estado fallido, pero definitivamente su institucionalidad es un desastre y nos puede conducir a la triste situación de un estado fallido. Generalmente estudiamos la Constitución en dos partes, la dividimos en dos partes. La parte dogmática de la Constitución, que está compuesta por los derechos y las garantías que permiten su pleno ejercicio, y la parte orgánica de la Constitución, que va más allá de las 5 funciones del Estado, sino que habla de la estructura institucional del Estado, inclusive su modelo económico. Es mucho más amplio, digamos, que la noción de órganos del Estado, porque el tema económico no cabe en el tema de los derechos y garantías en sentido estricto. Definitivamente, lo más grave de la Constitución es su estructura orgánica. Claro, eso es posible solucionar por la vía de la reforma parcial, porque la reforma parcial nos permite hacer todos los cambios en la Constitución, menos su parte dogmática, es decir, los derechos y las garantías. No se requeriría en sentido estricto una asamblea constituyente, pero entiendo que hay otras circunstancias, por ejemplo, el tema del abuso de las garantías jurisdiccionales. Eso tiene que ser regulado. Hay problemas de un excesivo garantismo. El presidente de la República ha dicho inclusive que hay excesivos derechos para proteger a los delincuentes, al crimen organizado, y que la ciudadanía está desprotegida. Eso implica obviamente que él tiene muy claro que hay que ir forzosamente a esa parte de la Constitución dogmática, que no se la puede hacer por la vía de la reforma parcial. Hay que manejar con mucho cuidado el tema para no caer en la regresión de derechos y obviamente los cambios trascendentales hay que hacer a nivel de la estructura orgánica del Estado. Lo peor que existe de la Constitución del 2008 es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Definitivamente nunca funcionó. Lo único que sirvió en el régimen de Correa, este consejo, que es el que designa las autoridades de control, fue permitirle al correísmo lo que ya he venido diciendo, la concentración del poder y la corrupción institucionalizada en el país. Correa institucionalizó la corrupción en el país gracias a ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El otro gran engendro es el Consejo de la Judicatura. No puede tener una función judicial que administra justicia a través de jueces, que esa es la esencia de la función judicial. No puede tener encima de los jueces a funcionarios administrativos, no tiene sentido.
Es una barbaridad porque se ha cometido un órgano para el chantaje a los jueces. Tenemos que regresar al esquema en donde si es necesario un Consejo de la Judicatura, este esté presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que regresar también al esquema de la Corte Suprema, independientemente de que siga funcionando la Corte Constitucional, porque son dos sistemas de justicia paralelos, diferentes. Entonces, ese Consejo de la Judicatura debe desaparecer en cuanto, sobre todo, a sus facultades nominadoras de designación de jueces, fiscales, defensores públicos y en último de los casos que presida el presidente de la Corte Suprema. Entonces ahí garantizamos que los jueces pues no estén subordinados a un órgano administrativo. Hay otro elemento importante, ya que estamos hablando en este entorno, que es la verdadera autonomía que necesita la Fiscalía. En la Constitución del 98 la Fiscalía no era parte de la función judicial, pero más allá de la discusión de si debe ser o no parte de la función judicial, es importante lograr una autonomía, a tal punto que los fiscales no sean nombrados por el Consejo de la Judicatura, sino que sean nombrados luego de un proceso transparente por el fiscal general, que es lo que corresponde. Esa función electoral es una barbaridad. Hay que regresar al esquema del órgano administrativo que se haga cargo de los procesos electorales, eliminar ese tribunal contencioso electoral porque se ha convertido en un nido de la politiquería. Obviamente hay infracciones electorales, entonces hay que ver de la mejor manera, pero tiene que ser una sala de la Corte Suprema de Justicia, si regresamos a ese esquema, o Corte Nacional de Justicia, que podría ser la propia sala de lo contencioso administrativo quien asuma los procesos relacionados con infracciones electorales. Obviamente el tema de los sectores estratégicos y el monopolio estatal respecto a los sectores estratégicos, hay un principio que se estudia en derecho, y es que el Estado debe basarse en el principio de subsidiariedad, que quiere decir que tiene que intervenir exclusivamente cuando la iniciativa privada no es suficiente. O sea, no estamos diciendo que el Estado no tiene importancia, no, tiene importancia, pero en la medida en que la iniciativa privada no lo puede hacer. En una democracia, la soberanía radica en el pueblo. Y el pueblo se expresa a través de las urnas, es decir, a través del voto. Si queremos activar lo que se llama el poder constituyente originario para una nueva constitución, tiene que ser a través del voto popular. Esas propuestas de vías híbridas en donde solamente uno se elijan, esa es una estupidez que no puede viabilizarse en las actuales condiciones. La idea es que no solamente las organizaciones políticas que tienen legitimidad obviamente para auspiciar a sus candidatos, sino también otras organizaciones o otras entidades de la sociedad civil, de la academia, puedan tener una representación